Muy buenas noches, mis queridos estudiantes. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar y también poderles escuchar a través de este medio de comunicación que noche a noche nos permiten Buenas intercambiar noches, licenciado. actividades. Bienvenida a los siguientes. Un gusto poder saludar a todos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Y como es de costumbre, ustedes ya saben, tenemos ya una actividad habilitada para que ustedes puedan desarrollar una tarea que se encuentra habilitada. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática, y en el tema número 3 nosotros vamos a ver el presente simple y cómo está constituido la tercera persona. Vamos a ir analizando cómo se van conjugando los diferentes verbos con la tercera persona. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y también las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrollar las siguientes actividades. Vamos a ver las siguientes actividades. Dice completa. En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una. Ustedes tienen que indicar qué se les adiciona. La siguiente actividad dice, para usar el presente simple con los modals verbs, debes tener en cuenta ¿qué se debe tener en cuenta? Ustedes deben completar ahí. La siguiente actividad dice en la tercera persona, ¿cuál es el auxiliar que debes utilizar? Aquí ustedes tienen que colocar cuál es el auxiliar que debemos utilizar. Para los verbos finalizados en Y, ¿qué debes reemplazar y qué se debe incorporar? Ustedes lo tienen que poner aquí. Obviamente, ustedes ya saben que en este documento ustedes no me pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Como dice la estructura, todas las tareas son escritas. Por ende, ustedes en su hoja de trabajo, ustedes en la parte superior deben desarrollar la rotulación de la hoja. Una vez que han cumplido este tema con toda la información que se les solicita, a continuación ustedes desarrollan su tarea. Eso quiere decir que van a ir copiando cada una de estas oraciones o cada uno de estos temas y los van a ir resolviendo en sus hojas de trabajo. Ojo, cuidado, nada me lo hacen por este medio, porque si ustedes lo hacen aquí, yo les consideraré que no han presentado la tarea y se quedan con cero. Así que quedan advertidos. Yo toco este tema justamente porque ha habido situaciones de determinados estudiantes que así lo han hecho. Entonces, por esas circunstancias, yo les aclaro ese tema. Una vez que ustedes se les ha proporcionado ese tema, recuerden que en función del contenido ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema el present simple, que es la tercera persona, correspondientes a la semana 3 de fecha 6 de enero del 2025. Esta tarea justamente permite entregas desde el 6 de enero, la fecha límite de entrega del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Así que ustedes tienen un tiempo bastante cómodo todavía para poder desarrollar y entregar esta tarea. Recordándoles que obviamente es una tarea bastante simple, bastante sencilla, que no les implica mucho tiempo para desarrollar, para que ustedes puedan elaborarlo. Así que sigan cumpliendo a tiempo y háganlo de buena manera. Cúmplanlo a satisfacción cada una de las actividades. Una vez que se les ha proporcionado la información respectiva en cuanto a al desarrollo de la tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo y vamos a ir viendo justamente el presente simple y la tercera persona.
cómo se lo va conjugando, cómo se lo va desarrollando. Para entender mejor el presente simple en inglés, veremos 4 reglas para el uso correcto. En las 2 primeras podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en las terceras personas, mientras que la tercera y la cuarta regla se afecta directamente a los sujetos y también a las conjugaciones. Entonces aquí ya tenemos una parte clara. Tenemos 4 reglas. Las 2 primeras reglas, obviamente, observan cómo el presente simple influye únicamente sobre las terceras personas. Recordemos que la tercera persona, en función de los pronombres personales, es he, she, it. Estas 3 estructuras corresponden a la tercera persona. En función de eso, vamos a ver cómo se construyen y cómo nosotros podemos identificarlos. Y también las 2 segundas reglas, la tercera y la cuarta, afectan vuelta por el contrario a los sujetos en función de su conjugación. Esas son las actividades que nosotros vamos a ver. Iniciamos con la regla número 1. En las oraciones afirmativas del present simple, a todos los verbos se les adiciona una S. Al final, no olvides que al encontrarse en oraciones negativas o interrogativas, la S no se debe colocar. ¿Cuándo lo hacemos esto? Cuando los verbos finalizan en O, en SH, en CH, en SS, en X y también en Z. Ahí se le debe añadir, por el contrario, se le debe añadir ES al final para las terceras personas. Por ejemplo, perdón, aquí tenemos los verbos base y tenemos la construcción de la tercera persona. Les recuerdo que la tercera persona se los construye con he, con she y en este caso con it. No se lo ha puesto, pero también se lo hace con it. En este caso tenemos con las dos, con he y con she, que he obviamente corresponde a él, she corresponde a ella. El he para el sexo masculino, she para el sexo femenino. El verbo base, por ejemplo, to go, ¿qué es lo que dice? Todo verbo finalizado en o, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Añadimos ES al final para la tercera persona. Por ejemplo, de to go, to goes. ¿Qué es lo que hicimos? Añadimos ES al final para la tercera persona. Lo mismo sucede si este goes, obviamente, o si este go lo hiciéramos con she. Fuera she goes. También se lo utiliza con goes. Entonces, eso en esta determinación. Vamos a ver con to which, o to which, perdón, que termina en H. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde tenemos esta estructura? Toda, obviamente, todo verbo que termine en H, que es o en SH, en este caso que tenemos las dos últimas, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente añadir ES al final para la conjugación de la tercera persona. En este caso tenemos to which como verbo principal, to wishes, perdón, she wishes como tercera persona. Vamos a la siguiente estructura, to catch. To catch termina en ¿qué? Termina este verbo en CH, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregamos ES para la conjugación ¿con qué? Con la tercera persona. De to catch, por ejemplo, he catches. Entonces ahí está conjugado en la tercera persona. To kiss son verbos que terminan en doble S. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para la conjugación de la tercera persona, simplemente agrego ES al final y digo she kisses. Entonces ahí tenemos esta determinación. La siguiente, el verbo base to mix, termina en X. Igual a este verbo que termina en X, se le agrega ES al final cuando nosotros vamos a conjugar ¿qué? Para la tercera persona. Y por último tenemos to which, que obviamente para la conjugación de la tercera persona. En este caso, estos verbos que terminan en Z, eso hay que tener mucho ojo, estos verbos que terminan en Z, esta última letra, cuando terminan en Z, se las duplica. Una vez que nosotros hemos duplicado la última letra, nosotros ahí recién le agregamos ES para la conjugación con la tercera persona. De tal manera que de to which para la conjugación de la tercera persona, yo le digo she wishes. Entonces ahí tenemos la conjugación. ¿Cómo podemos hacer? De acuerdo a esta regla gramatical, a la primera. Cuando los verbos finalizan en una vocal O
en la estructura SH, en CH, SS, X y Z, se debe añadir ES, teniendo en cuenta que cuando terminan en Z, esta Z debe duplicarse antes de completarles con ES. Entonces aquí tenemos los verbos base, to go, to which, to catch, to kiss, to mix y to which, que son los verbos, cada uno ejemplos de la regla gramatical y cómo nosotros lo podemos transformar para conjugar a la tercera persona, cada uno de ellos. Para los verbos finalizados en Y, ojo con esto, para los verbos finalizados en Y, debes reemplazar esa Y por I y añadirles ES al final. Dicho de otra palabra más sencilla, o de una forma más sencilla, esta parte de esta regla gramatical, todo verbo que termina en Y, esta Y debe eliminarse y aumentar a la parte final IES para transformarle y poder conjugar con la tercera persona. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo to cry, la tercera persona to cries. ¿Qué pasó con Y? Desapareció y fue reemplazada por IES. To spy termina en Y, she spies. La Y desapareció y se le completó IES. Entonces tenemos she spies. Entonces ahí tenemos esta determinación. To worry termina en Y. ¿Qué es lo que hace? Simplemente elimina esa Y y se le agrega IES al final. De tal manera que para la tercera persona se queda la conjugación he worries. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo obviamente se aplica esta regla gramatical para los verbos finalizados en Y, que es lo que nosotros tenemos que hacer para poderlos conjugar en la tercera persona. Existe una excepción de regla para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal que antecede esta Y, debes conservar esta y simplemente adicionar una S. Si nosotros vemos los anteriores, ¿qué es lo que pasa? La Y está precedida de una consonante, en este caso de la letra R. Spy está precedida a la Y de la letra consonante P. To worry está obviamente antecedida de la consonante R. Ahora en la siguiente etapa hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo para poderlos conjugar a la tercera persona determinados verbos, y especialmente los que terminan en Y. ¿Qué es lo que pasa? En estos verbos que tenemos a continuación, de acuerdo a la regla gramatical, la Y está precedida en este caso de una vocal. Por lo tanto, en estos casos, para transformarle o conjugarle con la tercera persona, simplemente se le agrega una S al final. Por ejemplo, to pay, she pays. Simplemente lo que se hizo es agregarle una S. ¿Por qué? Porque la Y está antecedida de una vocal. To say, he says. ¿Qué es lo que pasa? Se agregó solo S para la tercera persona porque la Y estaba precedida de una vocal. Y to lay, she lays. ¿Qué es lo que pasa? Solo se agregó una S porque la Y está precedida de una vocal. Entonces, cualquier verbo que termina en Y, pero que esté precedido esa Y de una vocal, simplemente lo que agregamos es una S para poderlo conjugar dentro de las estructuras de la tercera persona. Ahora, vamos con la regla número 2. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta regla número 2. En la tercera persona, por ejemplo, does es el auxiliar que debes usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona en singular y en plural. Por ejemplo, aquí tenemos, para he, she, it, utilizamos does. Por ejemplo, he does, she does, it does. Recordando que estas tres estructuras corresponden a la tercera persona. Entonces, si ustedes pueden observar, el verbo base es do, pero para las terceras personas tiene que transformarse en does. Y vamos a ver. En cuanto a oraciones negativas, a esta misma estructura simplemente le agregamos el adverbio de negación not. Tenemos las terceras personas, que son los pronombres personales, las tres estructuras que estructuran las terceras personas. Tenemos el verbo, obviamente das, y tenemos el adverbio de negación not.
Esto obviamente es una negación, cuando ustedes van a negar algo. Esas son cómo pueden ustedes construir oraciones negativas con el verbo auxiliar does. Por ejemplo, he does not, she does not, it does not. Cuando queremos hacer oraciones interrogativas, ¿qué es lo que sucede? Simplemente invertimos la posición del auxiliar verbal y las terceras personas del pronombre personal, de tal manera que el auxiliar verbal, en este caso does, que es para la tercera persona, va primero y los pronombres personales o los subjects va en segundo lugar. Luego irá un complemento y luego el signo de interrogación. Les recuerdo una vez más que el signo de interrogación solo se coloca en inglés hasta el final. No es como en español que nosotros le colocamos al inicio y al final. No, acá en inglés el signo de interrogación solo se va hasta el final. De tal manera que quedaría dos he, dos she y dos it. Esto cuando queremos construir oraciones interrogativas. Entonces aquí tenemos esta segunda regla en función de la tercera persona. Das es el auxiliar que se debe usar cuando vamos a conjugar la tercera persona. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver la regla número 3. El verbo to be es el verbo regular más usado en inglés, por lo que te recomendamos estudiarlo y aprender todas sus formas de conjugación. Y aquí tenemos oraciones afirmativas del verbo to be. Aquí tenemos cuáles son las estructuras del verbo to be o los auxiliares del verbo to be en presente. En el presente simple, nosotros tenemos 3. Am, are, is. Las 3 estructuras significan prácticamente la principal conjugación, ser o estar. Pero también tienen otros significados que hay que tener mucho cuidado. Estos siempre van a estar conjugados con los pronombres personales o van a estar acompañados de los pronombres personales para que le den sentido a la estructuración de la oración. Por ejemplo, I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, tercera persona, él es o está, termina en S. She is, termina en S. Ella es, él está. It is, esto es, esto está. Recuerden que este it obviamente solo nos sirve para determinar cosas, animales y sustantivos incontables, no para personas, no para otras actividades. We are, que obviamente se traduce como nosotros somos, nosotros estamos, y they are, ellos son, ellos están. Bueno, en esta ocasión no se ha repetido el you, porque nosotros en inglés tenemos dos you are. El you are para el singular y el you are para el plural. Cuando se utiliza el uno y el otro. El you are para el plural se utiliza siempre acompañado de un verbo, o de un sustantivo, que en este caso esté en singular, que hable de una sola persona. Por ejemplo, you are my friend. Tú eres mi amigo. Entonces, my friend. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Solo estoy hablando de una persona. Solo me estoy dirigiendo a una persona. Por ende, está en singular. Pero si yo quiero decir en plural, este you are, yo digo, you are my friends. ¿Qué es lo que hice con friend como sustantivo? Lo pluralicé, lo añadí una S al final y yo digo friends. Yo le digo, con ese you are my friends, yo le digo, ustedes son mis amigos. Ya no estoy hablando de uno, estoy hablando de un grupo de personas. ¿Dónde van a aplicar el uno y el otro? Facilito. En el momento de la ejecución de la acción, cuando yo voy a hablar solo de una persona que está a mi costado, yo utilizo el you are. Pero si voy a hablar de varias personas que se encuentran a mi costado, yo utilizo el you are, pero para el plural. Esas son las características fundamentales. Tenemos aquí, obviamente habíamos visto las 3 formas de la tercera persona. Tenemos he is, tenemos she is y tenemos it is. Tenemos el we are y tenemos el they are. En cuanto a oraciones negativas, facilita la construcción. Nosotros ya habíamos visto y habíamos analizado en clases anteriores, prácticamente les estamos dando un refuerzo. Para construir las oraciones negativas, nosotros tenemos para la long form, para la forma larga, tenemos 3 estructuras. Primero va a estar colocado el pronombre personal, luego el auxiliar verbal en presente simple y por último el adverbio de negación. En este caso es not. Not es un adverbio. Entonces, por lo tanto, si yo digo I am not, digo yo no soy, yo no estoy. You are not,
tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. Y they are not, ellos no son, ellos no están. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente con el adverbio de negación colocado, toda la información que están proporcionando con estas oraciones es negativa. Tiende a negar cualquier posibilidad. Por lo tanto, son oraciones negativas. Esas son las características fundamentales de esta estructura negativa. Ahora con las oraciones interrogativas del verbo to be. Facilito. ¿Qué es lo que hacíamos en cuanto a la posición del verbo y del pronombre para construir las oraciones interrogativas? Cambian su ubicación. Para la forma afirmativa, para las oraciones afirmativas, primero está el pronombre personal, esto es I, you, he, she, it, we, you, they, y luego están conjugados respectivamente en los auxiliares del verbo to be, como son am, are, is, ¿no es cierto? Ahora, para construir la interrogante, esta posición cambia. Para las oraciones interrogativas, primero va el auxiliar verbal, esto es am, are, is, y luego va el subject, el sujeto o el pronombre personal, como lo quieran llamar, obviamente va en segundo lugar. Luego, posteriormente, irá un sustantivo que le dé sentido a la oración y al final, solo hasta el final, el signo de interrogación. De tal que tenemos las siguientes estructuras. Tenemos am I, tenemos are you, tenemos is he, tenemos is she, tenemos is it, are we y are they. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo nosotros podemos estructurar o formar las oraciones interrogativas del verbo to be. En cuanto a la regla número 4, para usar el presente simple con los modal verbs, nosotros tenemos verbos modales. Para usar el presente simple con los modal verbs, tanto el verbo modal can, must y may, debes tener en cuenta que existen dos excepciones muy fundamentales cuando hablamos de estos modal verbs o verbos modales. Nunca debes agregarles la S ni ES a ninguno de ellos. A ninguno de los verbos modales pueden ir con esas características. Eso sí, prohibir. Esa es una de las reglas gramaticales. Por ejemplo, aquí tenemos algunas oraciones que están escritas incorrectamente. Por ejemplo, you dog can't play in this place. Este can't, por ejemplo, está mal escrito porque ningún verbo modal puede utilizar una S o una ES hasta el final. Por lo tanto, está mal utilizado. Lo correcto sería you dog can play in this place. Entonces ahí está indicando. Está con can. Entonces ahí está correctamente utilizado. La forma incorrecta de must, por ejemplo, aquí tenemos he must con S al final, be back my Tuesday. De hecho, incluso es imposible hasta pronunciarles. Must. Por lo tanto, no se escribe así. Esa es una forma incorrecta. Lo correcto sería he must be back by Tuesday. Entonces ahí tenemos lo correcto, indicando obviamente con el modal verb must. Vamos a la siguiente estructura. Tenemos she makes pass the health test. No, makes es un modal verb y por tanto no se puede utilizar esta estructura con S ni ES al final. Lo correcto sería she may pass the EL test. Entonces ahí está correctamente utilizado. May está tal y como obviamente es su origen, como modal verb o verbo modal. Al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, los modal verbs o los verbos modales jamás deben tener el auxiliar do o el das. Por ejemplo, ojo con eso. Al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, en estos dos casos, cuando nosotros vamos a interrogar o cuando nosotros vamos a negar, nosotros no podemos utilizar ni do ni das como auxiliares. Eso no se puede hacer. Por ejemplo, tenemos el negativo y tenemos el interrogativo. Tenemos your dog can not play in this place. Para el interrogativo, cambia la posición. Can con el you. Vamos a ver.
¿Cómo queda? Can your dog play in this place? Ahí tenemos la forma correcta. La siguiente, he must not be back by Tuesday. Esta es la oración negativa. Tenemos el modal verb y tenemos el adverbio de negación. Estamos negando. ¿Qué es lo que hacemos para la interrogación? Simplemente cambiamos la posición entre el verbo y el sujeto. En este caso, must pasa a ser primero, luego tenemos el pronombre personal, en este caso he, y el complemento de la oración que dice must he be back by Tuesday. Estoy haciendo una pregunta ahí. Igual sucede en la siguiente oración, she may not pass the EL test. Entonces aquí tenemos el modal verb may y tenemos el adverbio de negación. ¿Qué es lo que hacemos para transformar esa misma oración a interrogativa? El modal verb pasa a ser primero o el verbo modal. En segunda posición pasa el pronombre personal y el resto de la oración tiene que escribirse tal como está. Obviamente, en la parte final tenemos la utilización del signo de interrogación. Y eso es todo. My she passed the EL test. Entonces ahí tenemos la parte interrogativa o la forma interrogativa y, el modo negativo y el modo interrogativo respectivamente. Esos son los temas que nosotros se ha podido explicar en el desarrollo de esta parte que es indispensable, estas estructuras gramaticales y obviamente conocer directamente cuáles son las reglas que nosotros podemos desarrollar en función de la utilización de los verbos del presente simple, de los verbos modales y sobre todo de la conjugación de la tercera persona. Recordemos que la tercera persona corresponde a las formas he, she, it. Esas son las terceras personas. En estos casos, los verbos que van a ir acompañados a las terceras personas, he, she, it, obviamente tienen que estar con una S al final. Y en muchos de los casos nosotros tenemos que ver las reglas gramaticales. Hoy hemos visto 4 reglas gramaticales y en función de ellas nosotros tenemos que identificar cuál es la estructura, cuál es la conformación de sus letras para poderlos acoplar tal o cual terminación para transformarles y poder conjugar dentro de las estructuras de la tercera persona. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de las actividades correspondientes a esta tercera semana. Como una recomendación, señores, para los compañeros que por A o B no han alcanzado a presentar tareas, por favor, en estas últimas 2 semanas tienen la oportunidad para hacerlo. Ya llegamos a la parte final del proceso educativo. Cumplan y traten de cumplir todas las tareas. Si es que ustedes las presentan bien hechas, yo les voy a ayudar. No les he de calificar tan bajo por el hecho que han vuelto a presentar o han presentado tarde. Traten de presentar todas las tareas para que ustedes no tengan ninguna dificultad, ningún problema al final de todo este proceso educativo y todos puedan alcanzar al siguiente nivel. Eso les doy como recomendación. Vayan, revisen su plataforma, vean qué tarea no han subido o qué tarea les falta y cumplan y completen. Eso, obviamente, de buena manera. Cumplan las tareas tal como se les está dando la rúbrica de calificaciones y las estructuras que se les da en cada uno de los materiales de las tareas. Cumplan con todas estas actividades para yo en el lapso de esta segunda semana, a más tardar yo ya estaré haciendo un barrido de toda la plataforma desde la primera unidad para poderles ir calificando todas las tareas y que ningún estudiante, ningún compañero se quede sin una asignación de notas. Que señoras y señores, con esta aclaración me despido de todos ustedes, deseándoles que tengan una feliz noche y nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta mañana, Licen. Sí. Licenciado. Hasta mañana, compañeros. Un fuerte abrazo.